pasaría si la metrología no existiera en nuestra vida? ¿Podríamos vivir sin la metrología? Los temas que vamos a abarcar. La metrología es una de las herramientas que caracteriza la industria manufacturera de hoy en día. Sin procesos de metrología, no es posible alcanzar los estándares necesarios en industrias como la aeroespacial, automotriz, médica, de generación de energía y moldes, por citar solo algunas. Este requisito es el cual no podría garantizarse la calidad, confiabilidad y precisión de las piezas manufacturadas por miles de talleres metalmecánicos, plantas de manufactura. En estas industrias, la metrología se convierte en el proceso clave para dar una prueba objetiva de la calidad de un proceso o producto, que dependen de mediciones confiables mediante equipos de medición. La industria manufacturera en México ha entrado a un nivel de producción importante en el ámbito internacional. Por ello, cada vez es más importante que todo taller metalmecánico y planta de producción cuente con un laboratorio o área de metrología, que les brinde la certeza de que todos los procesos y productos que se realicen en sus instalaciones cumplan con los mayores requisitos y estándares de los clientes, ya que las tolerancias de precisión son cada vez más estrictas. Aparte de todos los términos y campos de aplicaciones que hemos hablado acerca de la metrología, incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean de su incertidumbre de medida y su campo de aplicación. Tiene por objeto el estudio de las propiedades medibles, los sistemas de unidades de medida, los patrones, métodos y técnicas de medición y su evolución a través de los años. Y la trazabilidad metrológica. Sobre la aplicación, la metrología se clasifica en metrología fundamental o científica. Su objetivo es el desarrollo y mantenimiento de patrones de medida, realizaciones de prácticas de las definiciones de las unidades correspondientes. Metrología aplicada o industrial, relacionada con el aseguramiento de la exactitud de los instrumentos de medida utilizados en los procesos productivos y de control de la calidad. Metrología legal, enfocada al aseguramiento de la exactitud de los instrumentos de medida, cuyos resultados pueden tener influencia sobre la transparencia de las transacciones comerciales, la salud o la seguridad de consumidores y usuarios, así como sobre el medio ambiente. Pese a que la mayoría de las personas no sabe de su existencia, la metrología está presente en todos los días de nuestra vida. Actos cotidianos como mirar el reloj, hablar por teléfono, consultar el navegador, adquirir bienes, someternos a un diagnóstico médico. Además, consumimos gas, agua, energía eléctrica, medidos por contadores y confiamos en que las cantidades corresponden con nuestro consumo real. Todo esto nos hace de manera inconsciente usuarios de la metrología. Ahora continuemos. El parámetro de la presión de los vehículos del automóvil es fundamental en la seguridad vial. Así, por ejemplo, una presión excesiva disminuye la adherencia en la carretera, incluso aumenta el riesgo de que ocurra un accidente por llanta reventada. Además, la banda de rodamiento de un neumático inflado se desgastará mucho más rápido en el centro y será más vulnerable si circulan por un mal pavimento. Por otro lado, una rueda con una presión baja tiene una mayor tendencia al derrape, aumentará la distancia de frenado e incrementará el consumo de combustible. Desde el punto de vista de la velocidad de indicación en el tacómetro,
se puede ir a una velocidad más rápida y provocar una infracción inconsciente en el límite de velocidad. De todos estos parámetros que se mencionaron anteriormente, parte la necesidad de controlar periódicamente la presión de los neumáticos con dispositivos de medida de presión de neumáticos confiables y calibrados, que suelen estar sometidos a los controles de la metrología legal. Este ejemplo que acabamos de mencionar nos hace ver que la metrología está presente en nuestra vida cotidiana inconscientemente. La metrología ayuda a la industria a la mejora de mediciones y análisis de control, aumenta la competitividad, promueve el desarrollo de sistemas de medida, análisis, ensayos y proporciona instrumentos de medida, disminuye la poco rechazados, asegura la intercambiabilidad de las partes y componentes a través de las medidas trazadas, proporciona confianza de los productos a través de las mediciones realizadas, con incertidumbres menores y conocidas, y la utilización de procedimientos apropiados en la evaluación de la conformidad. Conoce y acepta los productos en los distintos mercados y genera conocimiento. Como conclusión, la metrología es la ciencia que se encarga del estudio de las mediciones y sus aplicaciones. Como pudimos observar, parte desde nuestra vida cotidiana, procesos industriales, procesos científicos, etc. Otras aplicaciones las iremos desglosando en una serie de videos que podrán encontrar aquí en su canal. Espero te haya gustado este video. No olvides darle like. Muy bien. Ahí pudimos ver el video que es la metrología, su importancia, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de metrología existen? Que es la parte esencial que ustedes tienen que estudiar. Después de ver ese video, cuantas veces ustedes gusten, pues entonces ustedes realizan. Esta semana tenemos que trabajar. Ustedes saben que este curso es virtual, pero eso no significa que solamente los domingos iremos trabajando. Ya nosotros tenemos una práctica 1 para el miércoles, tenemos el previn para el jueves, que es de eso, ¿verdad? Ya vamos ahí. Entonces, también vamos a ver este otro video que es Introducción al Sistema Internacional de Medidas, que es bastante importante. Sabe que en la metrología existen lo que son las medidas. Y las medidas o medir no es más que comparar una magnitud con otra de la misma especie. O sea que yo tengo patrones de medida en metrología y a través de ese patrón, entonces yo puedo seguir midiendo. Si yo tengo allá una pesa, un patrón que está calibrado de 5 kilogramos, ya ese me sirve como modelo para yo entonces comparar la producción con los demás objetos que aparentemente tengan 5 kilogramos. Entonces, esto es una comparación. La metrología es la ciencia de la medida, como lo decíamos ahí. La metrología es la ciencia de la medida. Es bastante interesante, es importante su utilización, tanto en la vida diaria como además en las industrias de todo tipo. Esa es la metrología, es bastante interesante. El objetivo general es instruirlo a ustedes en los conceptos fundamentales de este curso de metrología. Instruirlo a ustedes, que son los participantes, en los conceptos fundamentales de calibración de equipo, medición, de modo que ustedes puedan aplicarlo en sus diferentes áreas de trabajo. Vamos a dividir el curso en 3 partes. La parte de hoy, entonces, 3 clases más, que serán la calidad en las medidas industriales. También están los dispositivos de medida, que va dentro de eso, el número del proceso de calibración y los criterios de aceptación, y luego la interpretación de los certificados. Como les decía de las medidas en industrias, pues debe tener calidad. Y para eso, para nosotros decir que esas medidas tienen calidad, tenemos que conocer las magnitudes, los sistemas de unidades, los errores en las medidas, saber qué es exactitud, qué es precisión, qué es una incertidumbre y además conocer
la norma internacional ISO 17025, que es la normativa que rige esto. Cuando nosotros hablamos de las magnitudes, bueno, pues podemos decir que una magnitud física no es más que un valor asociado a una propiedad física o cualquier medible de un sistema físico. Es decir, a la que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medida. En términos generales, lo que yo les quiero decir, mis hijos, esta mañana es que toda propiedad de los cuerpos o sistemas pueden ser medidos. La Oficina Nacional, perdón, la Internacional, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, por medio del vocabulario internacional de metrología, define la magnitud como un atributo de un fenómeno o un cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Cuando digo cualitativamente, me refiero a una cualidad, y cuando digo cuantitativa es a una cantidad. Los sistemas de unidades. Bueno, un sistema de unidad no es más que un conjunto de unidades, medidas, consistente y que están normalizados. Cuando yo digo que un proceso está normalizado es porque cumple ciertos patrones, ciertas normas. Ahí que viene la normalización. Y que en general definen unas unidades de medida a partir de las cuales se derivan el resto. Y existen varios sistemas de unidades. Por ejemplo, está el Sistema Internacional de Unidades, SI, que es el más utilizado, el que más ustedes escuchan aquí en el país, que es un sistema más moderno. Sus unidades básicas son, ¿cuáles son las unidades básicas? El metro, el kilogramo y el segundo. El amperio, el kelvin, la candela. Esos son los básicos. El metro para longitud, para masa el kilogramo, para tiempo el segundo, para la electricidad el amperio, el Kelvin es para la temperatura y la candela para la cantidad luminosa. Y para la sustancia el mol, tanto mol. Esos son los 7. El sistema inglés, que es un sistema anglosajón tradicional, fue descubierto en el 1824 y fue normalizado en Reino Unido con el nombre de sistema imperial, cuyo uso se mantiene todavía en ese país. También fue normalizado en los Estados Unidos más adelante, después que el Reino Unido normalizó. Recuerden, 1824. Estados Unidos normalizó con algunas diferencias sobre el sistema imperial. Y este último solo se utiliza como sistema legal en Estados Unidos y Liberia. Las unidades básicas son la pulgada, la libra, el segundo, el amperio, el Fahrenheit y la candela. O sea que es diferente las unidades al sistema internacional. Luego viene lo que son los errores en las medidas, donde nosotros vamos a hacer una serie de ejercicios acá y vamos a calcular errores en medidas que tomemos. Y luego viene la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre de una medida? Es un parámetro asociado al resultado de una medición. Eso es. Son los parámetros asociados a una medición que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente podrían ser atribuidos a elementos que se miden. ¿Qué vamos a medir? Diferentes tipos de medidas. Al igual que cuando hablemos de la norma ISO 17025. ¿Qué es esta norma, profe Cristian? Bueno, esta norma es la normativa que habla sobre los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Y todas las empresas pues tienen un departamento de calibración y ensayo. Estos departamentos deben estar certificados bajo la norma ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. International Standardization Organization, que es la norma ISO. Ustedes han escuchado otra ISO también, ISO de calidad, que son la ISO 9000, ISO 18000, ISO 14000, pero esta ISO, nosotros pues inmersos en esta mañana hablándoles de esto, porque es la ISO 17025, que es la que tiene que ver con metrología. Y vuelvo y le digo que tiene que ver con los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
que contiene los criterios necesarios a implementar en un laboratorio para realizar las diferentes labores de prueba de manera competente. Los criterios sobre rastreabilidad cumplir los laboratorios y que se establecen en el numeral 5.6 de esta ISO IEC 17025. Entonces, otra cosa, vamos a ver los dispositivos de medida, que son el sistema de medida, la clasificación de los instrumentos de medida, las medidas dimensionales, la medición de flujo y presión, medición de temperatura, medición de variables eléctricas, y para todo eso, pues existe lo que es equipos y normativas. Un sistema de medición es la composición de todos los elementos que intervienen al momento de cuantificar una magnitud física. ¿Y cuáles son esos elementos? Tienen que prestarme atención, porque los elementos de un sistema de medición son 4. Primero, ¿qué usted utiliza para medir? Para una medición, si un sistema de medición es la composición de los elementos, intervienen instrumentos, ¿sí o no? ¿Ustedes no utilizan instrumentos para medir? Sí. ¿Qué más utilizan? Personal. La persona, si ustedes son supervisores de un área, usted le entrega los instrumentos a la persona que va a medir, va a usar un personal, pero además existen métodos de medición y el ambiente. Hay tipos de medidas que necesitan ciertas características ambientales. Por ejemplo, si usted va a medir el ruido en una planta, necesita tener un nivel ambiental correspondiente a ese tipo de medidas que vayamos a hacer. Entonces, los instrumentos de medida se clasifican por su precisión, por cómo realizan las mediciones, por cómo presentan los resultados, entre otros, ¿verdad? Entonces, existen diferentes tipos de medición. Para medición de flujo y de presión, para medición de temperatura, medición de masa y fuerza, y luego viene un proceso de calibración de estos equipos. Y el proceso de calibración, pues, tiene patrones de medida, calibración de equipo, un plan de calibración, también existe un laboratorio de calibración, las condiciones ambientales son partes esenciales de esta parte del proceso de calibración y los procedimientos. Vuelvo y le repito, recogiendo. La metrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de medida. Repito, metrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de medida, que tiene gran importancia en todas las industrias, en la industria farmacéutica, en la textilera, en la alcohólica, en la de vidrio, en la de automatización, en todos los tipos de empresas tiene su importancia. La metrología comprende todos los aspectos, tanto teóricos como prácticos, que se refieren a las mediciones. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de metrología, de medidas, y yo decirle aquí que existen dos tipos de medidas. Están las medidas directas y las medidas indirectas. ¿Cuáles son las medidas directas? Las medidas directas son aquellas que tomamos mediante un instrumento de medida. Yo le digo a usted, vamos a medir la longitud de este lápiz. Cogemos una regla, medimos la longitud del lápiz y yo estoy tomando una medida directa. Pero si yo le digo a usted, vamos a hacer algunas medidas indirectas. Vamos a ver cuál es la distancia que existe. Perdón. ¿Cuál es la distancia que existe de la Tierra al Sol? Bueno, Manuel, cierra tu micrófono para que no haya interrupción, por favor. Pero yo no estoy hablando. Pero están hablando en tu casa y se escucha, mi hijo. Entonces, si yo le digo, vamos a tomar la medida que existe de la Tierra al Sol, ¿qué pasa? No podemos coger una cinta. Yo no lo puse allá. Jan y Franklin arranquen directo desde la Tierra para el Sol con una cinta métrica a medirme. ¿Verdad que no, Jan? No. ¿Verdad que no, Franklin? Tú no puedes hacerlo. Imposible. Entonces, para eso existen medidas indirectas que son aproximadas mediante fórmulas. Entonces, por eso
La metrología puede ser tanto teórico como práctico, que se refieren a mediciones cualesquiera que sean su incertidumbre y en cualquiera de los campos de la ciencia y de la tecnología que tengan lugar. Vuelvo y repito, metrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de medida. Mientras que calibración es el conjunto de operaciones que establecen las condiciones especificadas con la relación entre los valores de una magnitud indicado por un instrumento de medida o de un sistema de medida y los valores correspondientes a dicha magnitud. Mediante los resultados de un proceso de calibración se pueden determinar las correcciones de aplicar indicaciones de los instrumentos. Los resultados de calibración se plasman en un certificado de calibración, que lo vamos a ver acá también más adelante. Vamos a ver todo eso. Y vuelvo y les repito que los patrones de medidas, por ejemplo, está el metro, que es una longitud de trayectoria recorrida por luz en el vacío en un lazo de 1 entre 299.792.458 segundos. Eso equivale a un metro. También existen los patrones de medida. Bueno, entonces hasta acá vamos a ¿me han entendido hasta ahí? Sí. Seguro, no hay pregunta. Sí, yo entendí. Muy bien. Ok, entonces, siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, Sí, yo lo veo. bien, entonces, repasando. Ya estamos listos para ver el video de la historia de la metrología y llenar la práctica número 1. Luego ver el video que es la metrología y llenar el premio número 1. Introducción de metrología y sistema internacional de medida. Ya yo le hablé sobre eso, pero también hay un video acá, en verdad, que ustedes lo pueden ver. Y sobre eso, entonces van a llenar la práctica número 2. La práctica número 2. Vamos a ver la práctica número 2. Entonces, la práctica número 2 vamos a ponerla para... Vamos a ponerla para... Ustedes la pueden entrar, hacer cualquier día. Estamos 26, lunes, martes, miércoles, jueves. Vamos a ponerla para el jueves. Ok, ahí está. Y la práctica número 2. Ya está lista. Yo le digo que tiene una fecha de entrega, pero ustedes la pueden hacer hasta hoy mismo que quieran, ¿eh? La práctica, porque están colgadas ahí. Usted entra en el momento que usted indique, que usted quiera, que usted tenga tiempo para hacerla. Este curso es bien bonito. La asignatura es muy linda. Muy bonita. Entonces vamos a habilitar la práctica número 2. Ya está habilitada la práctica número 2. Le voy a poner los videos de precisión, de exactitud, de repetibilidad, que son conceptos que tienen que manejar, que son conceptos que tienen que ver, estudiarlo y analizarlo. ¿Están viendo la plataforma, verdad? Sí. Aquí está. Entonces vamos a ponerle que vean este video. Vamos a ponerle que vean este video también. Entonces vamos a ponerle la práctica número 3. La práctica número 3 vamos a ponérsela para el sábado. Hasta el sábado. Al mediodía, porque tienen el viernes llegan temprano y pueden hacerlo el viernes en la noche.
12, 26. ¿A cómo estamos el sábado? Miren a ver. A 2. A 2 de julio. Tienen una semana full de trabajo. Ay, mi madre. Entonces, para terminar la semana, le voy a poner el video de la incertidumbre vamos a ponerlo. ¿Ustedes creen que le da tiempo a hacer todo esto? Hay que intentarlo, profesor. Hay que intentarlo. Se la Hay voy a que poner dar para, todo por el todo. sí, para el domingo. Profesor, ¿no puede poner la práctica 3, la del sábado, para las 12 de la noche? Para las 12 de la noche, sí. Sí, lo que pasa es que estoy en semana de parcial y se me complica un poco. Sí. De 9 a 9, entonces el domingo, vamos a poner el domingo a las 9. Voy a poner la práctica número 4 para el domingo a las 9, para que entren y vayan haciendo su práctica, para ir dando la clase. Yo creo que vamos a tener que poner una clase más, ¿oyeron? Práctica número 4. 5. 5 puntos. Ahí ustedes tienen 40 puntos ya. Tienen que tratar de sacar la mayor puntuación posible en todo esto. Ahí tenemos la semana número 1 completita, que es esta semana. Hasta el próximo domingo tienen tarea. Voy a repetirla una por una. Vamos a repetir. Historia de la metrología, ver el video y llenar la práctica número 1 que está aquí. Imprimen, la llenan, luego la suben, le pueden tomar foto y subirla como PDF a nuestra plataforma. Voy a ver si le coloco en unos minutos un video de cómo subir práctica a la plataforma, ¿de acuerdo? Sí. Sí, le voy a poner un video ahora cómo se suben las prácticas. Entonces, luego ver qué es la metrología y llenar el Previn número 1. La práctica número 1 vale 10 puntos, el Previn número 1 vale 10. Luego vemos los videos más adelante, cómo subir práctica a la plataforma. ¿De acuerdo? Sí, le voy a poner un video ahora cómo se suben las prácticas. Entonces, luego ver qué es la metrología y llenar el Previn número 1. La práctica número 1 vale 10 puntos, el Previn número 1 vale 10. Luego vemos los videos más adelante
que es introducción a la metrología. Ya yo le di una introducción también. Entonces, también el sistema internacional. Entonces, eso vienen y hacen la práctica número 2, que vale 10 puntos. Van 25 puntos. Luego van a ver el video de precisión o exactitud en las medidas. Hay diferencias, repetibilidad y reproducibilidad. Van a ver este video también y van a llenar los conceptos, que es la práctica número 3, que vale 5 puntos. Luego vamos a ver qué es una incertidumbre en la medida. Yo le hablé anteriormente que es una incertidumbre. Y aquí vamos a llenar la práctica número 4 de incertidumbre. Y también van a ver la práctica, van a ver el video cómo medir con un calibrador o pie de rey y qué es ese instrumento. Entonces, ahí están. Ahí está la semana 1 completita. Para que ustedes, cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo a través del grupo de WhatsApp. Y el mismo grupo que está en WhatsApp, usted me puede escribir también privado. ¿De acuerdo? Si alguien quiere hacer una pregunta y no la quiere hacer, pues conjuntamente con los estudiantes, que no, ¿verdad? No quiero que se sepa lo que yo voy a hablar con el profe. Pues ustedes lo que hacen es que me escriben en privado. ¿De acuerdo? Entendido. Bien. Entonces, vamos a... Vamos a ver ahora. Profesor, Sí. la primera fase, ¿cuántas semanas dura? ¿Son 4 o 5? Dime, mijo. La primera fase, Pero ¿cuántas semanas no, dura? levántate de la cama y ponte como, porque si tú estuvieras en la universidad, tú no estuvieras así. Vamos a coger carácter, porque esta clase es Perdón. importante y es una clase con seriedad. No, no, no. No te voy No, a profesor. recibir. Profesor, no, pero profesor, yo estoy tomando con seriedad. Por eso le hice esa pregunta. Si le debiéramos, no sabía que le iba a molestar eso, me disculpa. Claro que me molesta porque Hablo. nunca se coge en la clase. No, no, no. Sí. No, no. Me disculpa, no sabía. No vuelve a pasar. Perdón. Real, no quise ofenderlo en esa manera. ¿Me entiendes? Sí. Diga ahora la pregunta. Pero la pregunta que yo le hice, sí, la pregunta fue, ¿cuántas semanas dura la primera fase? Porque son 3 fases del curso. No, no, es un curso, es un curso ¿Entiendes? solamente con 3 clases. Son 3 clases. Sí, Entonces, ¿cuántas semanas dura? 3 semanas. 3 semanas solamente. Sí, señor. Ah, pensaba que iba a durar más. Está bien, gracias. A su orden. Vamos a ver. Si se nos acaba el tiempo, pues nos conectamos. ¿De acuerdo, mis hijos? Está bien. Porque son 40 minutos que da...
Ya le coloqué cómo entregar la práctica. Se lo voy a poner arriba después del foro para que ustedes puedan chequearlo. Está acá. Ahí está. Para los que tengan ya se nos va a desconectar, volvemos y nos conectamos.